equivocó en crear la familia, ¿verdad? Dios no se equivocó en crear la familia y vamos a ver ahora en unos minutitos, leer un texto, cómo es el deseo del Señor bendecir la familia. Yo tengo que saber y estar convencido que Dios no tiene otra cosa para mi familia que el bien. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere ver matrimonios sanos, hijos sanos. Y aún aunque uno vea que hay cosas que se desboronan, que hay conflictos, que hay problemas, cuando alguien va a Dios, nada vuelve a ser igual. Siempre les he compartido mi testimonio. Yo me convierto al Señor a los 18 años. Todo comienza, se los comparto como introducción, porque todo comienza en el seno de una familia. De parte de mi mamá, mi tía, una de las mayores, veníamos de una situación familiar muy difícil, muy delicada. Yo a veces digo, todo lo que pasó, tanto de parte de mi papá como de parte de mi mamá, parecía una telenovela. Y veníamos de una familia donde éramos 30 y pico de nietos, 7 hijos, y había muchas necesidades, había mucho dolor, había pasado muchas cosas en el seno de esa familia, y alguien se convierte a Dios. Decirle que tenés a tu lado, a lo mejor ese vas a ser vos para que las generaciones que estén por venir cambien y sean transformadas. Mi tía Alba se convierte al Señor, es la primera que se convierte, pero sabe que ella ya hoy creo que tiene 83 años. Esta semana le mandaba un mensajito, porque ella tuvo muchas limitaciones para servir a Dios. Y el lugar donde ella servía a Dios, ¿sabe dónde era? En su casa. Ella no tenía limitaciones físicas, tenía limitaciones familiares. Pero su puerta, la puerta de su casa era como Rivadavia. Entraba y salía gente todo el tiempo y ella siempre predicaba el Evangelio. Recuerdo ir con 16, 17 años y ella tenía las perlitas bíblicas. Yo agarraba esas perlitas a modo de azar, ¿no? A modo de horóscopo, porque no conocía al Señor. Entonces lo utilizaba de esa manera, porque no conocía, no tenía luz. Pero y ella lo sabía, pero aún así cada vez que iba, ella me decía, tenés que saber lo que Dios te habla hoy. Yo no entendía nada, pero lo sacaba y algo ocurría dentro. Dios me hablaba. Ella no tenía ni idea de las cosas que yo vivía y que había vivido, pero cada vez que sacaba esa promesa, Dios me estaba hablando. Ella se convierte al Señor y empieza a predicarles a todos. Nos reíamos de ella, no nos queríamos acercar a ella. Y yo recuerdo que cuando iba a su casa era porque tenía un problema, porque me peleaba mucho con mi mamá. Entonces cada vez que me peleaba con mi mamá, me iba a la casa de mi tía Alba y ella siempre me hablaba del Señor. Y así a los 18 años me convierto a Dios. Fui 3 meses, me acuerdo, a la iglesia y era muy jovencita y tenía otros deseos, estaba experimentando otras cosas, así que fui 3 meses que Dios me marcó, que Él me mostró su amor, pero luego me alejé y volví a los 23 años a Cristo y aquí estoy desde ese momento. Y volviendo a lo que es familia, era muy especial porque era la primera. ¿Cuántos son solamente ustedes los que conocen a Cristo en su casa, en su familia? ¿Hay acá que son muy poquitos los que conocen al Señor en su casa? Ah, mire allá. Y a veces es difícil, a veces la situación se complica un poquito, ¿no? Y me pasaban esas cosas donde mi familia me miraban como bicho raro. Dios comenzó a hacer un cambio interno y luego se empezó a ver por fuera los cambios que estaban habiendo en el corazón. Y aunque muchos ellos no comprendían, y yo comenzaba a tener una claridad del mundo espiritual,
y había choques, había cosas que no nos entendíamos, Dios se estaba glorificando. Hoy más del 50% de mi familia conoce al Señor, pero fueron muchos años donde fue un aprendizaje, donde uno tuvo que entender, uno tuvo que comprender qué importante que es la familia. Y cierro esto de poder contarles de mi casa, de mis padres, de mis hermanos, que empezaron a nacer mis sobrinos. Y la verdad que como yo había experimentado muchas cosas de niña, había cosas que yo no quería que ellos vivan. Y los quería mucho, bueno, ahora también los quiero. Pero recuerdo que cuando eran chiquitos, yo era soltera y bueno, para mí ellos eran todo. Y recuerdo ver situaciones que, como Dios me había revelado cosas ya, yo podía entender algunas situaciones, sabía que esas situaciones a ellos los iba a llevar a sufrir. Y a mí me traía tanto dolor. A tal punto que un día Dios me habló y me dijo, así como Abraham tuvo que entregar a Isaac, así me tenés que entregar tus sobrinos. Porque cuando pensaba en ellos me producía mucho dolor saber que algunas situaciones que yo vivían de grande le iban a traer sufrimiento. Y así fue, y realmente muchos de mis sobrinos están en el Señor. Realmente Dios se ha glorificado. La palabra se les ha predicado a todos mis sobrinos. Con algunos estamos orando ahí para que vuelvan, pero la gran mayoría están en el Señor. Dios es fiel y Él cumple sus promesas para nuestra familia. Amén. Y quería leerles, si usted me acompaña, al libro de Génesis. Capítulo 12. Yo sé que en estos tiempos que nosotros vivimos, muchas cosas están mezcladas, ¿verdad? Referente a lo que es la familia, referente a lo que son los hijos o a cómo debemos criar a los hijos, cómo son los matrimonios. Pero la Biblia dice que todo pasa, pero su palabra es la que permanece. Amén. Y en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3, dice así: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y si usted puede subrayar aquí, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen, pastora, mi familia a veces es un poquito complicada? Hay muchos de ellos que no quieren saber nada del Señor. Yo pensaba en Abraham, que cuando Dios le da esta promesa, ni siquiera la generación que Dios le había mostrado que iba a venir después de él, muchos ni siquiera habían nacido. Y muchos de ellos no quisieron en algún momento saber nada con Dios también. Pero decirle al que tenés a tu lado, si Dios lo promete, Dios lo va a hacer. Uno a veces piensa que nuestra familia ofende a Dios. Yo me acuerdo tener luz ya en Dios, conocer a Dios, y mi papá, él es carpintero, así que martillaba y cuando se golpeaba un dedo insultaba a Dios. Y a mí me daba un temor. Yo digo, este hombre no sabe lo que está diciendo. Claro, porque el temor a Dios me había alcanzado. Ni se me ocurría ofender a Dios. Y él con tanta libertad lo ofendía. Ya no lo hace, ¿sí? Él ya se convirtió al Señor y él es un hombre que ama a Dios. Pero uno a veces ve la familia y dice, van para atrás en realidad. No quieren saber nada. A veces quieren y a veces no quieren, y es más las veces que no quieren que las que quieren. Y cuando tienen una necesidad, ¿qué hacen? ¿Qué hace su familia? Yo le cuento lo que hacía la mía, pero ¿qué hace la suya? ¿Qué le pide? Orá, por favor. Orá, por favor. Recuerdo que hace muchos años atrás, 9 años más exactamente, nacía
la nena de mi sobrina, la sobrina de Mica. Y para ese momento había muchos corazones duros. Y cuando ella nace, dentro de las probabilidades era que ella tenía un gran porcentaje de tener un problema en el corazón. Mucho, o sea, estadísticamente ella tendría que haber nacido con un problema en el corazón, por unas medicaciones que tomaba mi sobrina. Y me acuerdo que todos, hasta el que no creía, creía. Y pedía, ¿no? Y me acuerdo el papá de Mica también, y todos ahí pidiendo. Era una gran necesidad de que Mita pueda nacer sana. ¿Y sabe qué? Dios hizo el milagro. Y Emma es sana. Hoy en septiembre cumplió 9 años. Fuimos a su cumpleaños. Cumplió 9 años. Y ella es un milagro de Dios. Nuestras familias muchas veces corren en la necesidad. Pero bueno, corren a Dios. Eso es bueno. Y es bueno que uno esté ahí atento a esos momentos para ser sensible y acompañarlos en esos procesos que ellos están teniendo. Pero un día usted lo va a ver sentado a su lado. Un día usted los va a ver adorando el nombre del Señor. Así que tenemos que saber que más allá si según nuestro ojo que juzga nuestra familia alcanzará salvación o no, el Señor lo promete. Serán benditos, serán bendecidos. Mire, acompáñeme al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Mi mirada está puesta en lo que Jesús hizo aquí. ¿Se acuerda de Zaqueo? Es el deseo de Dios que todos seamos un Zaqueo en esta noche. Dice Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy es necesario que pose en tu casa. Les leo el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado ¿cómo? Que era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y luego, en medio de a lo mejor su curiosidad, pero yo creo que había un corazón ahí. ¿Sabe por qué creo que había un corazón para que Dios entre a su vida y entre a su casa? Porque Él no se rehusó a que Jesús entre a esa casa. Jesús ya conocía ese corazón. Y vemos que el Señor apura a Zaqueo. Era primordial, era urgente que entrara a su casa. Estos son tiempos donde nosotros necesitamos que Jesús entre a nuestra casa. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y uno dice, Jesús ya entró, pero hay áreas de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia, que es urgente que Jesús entre, que Él tome el control, que Él abrace, para que nada se escape y para que verdaderamente Jesús en un 100% pueda estar en nuestra casa. Y está buscando saqueos. Si a usted lo llaman por su nombre, usted va caminando por algún lugar y lo llaman por su nombre y le dicen, Lucas, ¿te vas a dar Lucas, te vas a dar vuelta? Claro, alguien te conoce. Débora, se va a dar vuelta, ¿sí? Y va a estar al pendiente de esa persona que lo estaba llamando. Así que imagínese Zaqueo con Jesús, lo estaba llamando por su nombre. Y le estaba pidiendo que reaccionara, que accionara, porque tenía que entrar a su casa. Cuando uno sabe que Dios quiere bendecir la casa, va a accionar.
va a hacer un saqueo, va a estar presto, va a orar, va a intentar no desanimarse. ¿Cuántas veces cuando las cosas no van, no funcionan en la casa, nos desanimamos? Se va perdiendo la fe porque dice, tanto tiempo oré por esto, por la salvación de la casa. Y uno, en vez de verlos más cerca, ¿cómo los ve? Más lejos. Que parece que eso no va a llegar más. Y cuanto parecía que se acercaba un poquito más, de repente son esas interrupciones que uno no sabe y se alejan. Y uno no lo entiende, pero decirle al que tenés a tu lado, Dios sigue al control de todo y quiere bendecir la casa. Es el deseo del Señor de bendecir la casa. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, y yo quería utilizar la ilustración de un hombre que fue sensible al Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Muy rapidito vamos. Así oramos por los saqueos hoy, ¿sí? Alguien que represente la casa, que se apure de bajar del lugar donde estamos curioseando, estamos temiendo, estamos inseguros, y vamos a entrar a la presencia de Dios y vamos a creer que Dios va a hacer algo en nuestra casa. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Yo creo que quien trae salvación a la casa es el Señor. Jesús trae salvación, pero Él utiliza nuestras vidas para esa salvación. Él nos utiliza a través de una palabra, a través de la oración, a través de la intercesión, a través del ayuno. Hemos visto que muchos hombres en la Biblia han intercedido, porque si no lo hacían, y es más, uno ha visto la vida y ha leído la vida de Moisés, donde muchas veces ese pueblo se merecía que algunas cosas sucedieran, pero ahí estaba Moisés intercediendo. Yo recuerdo hace muchos años atrás, oraba por la vida de mi hermano, lo veía sufrir mucho, veía su vida en decadencia, cosas que él estaba viviendo, y me daba mucha pena. ¿Le pasó alguna vez? ¿Alguna situación que la familia vive y uno se duele? Uno no. Él acababa de perder su bebé, llegó a término el embarazo, pero lo perdió, perdieron a su hija, se acababa de quedar sin trabajo, no tenían dónde ir a vivir con mi cuñada. Y la verdad que a mí esa situación parecía que el corazón se me destruía. Y hice una oración. Vio que la Biblia dice que oramos mal. ¿Sabe que la Biblia dice que oramos mal? Y recuerdo que hice una oración y le dije, Señor, yo sé que lo que es Él y que no quiere saber nada con vos, pero yo no quiero verlo sufrir más. No quiero verlo sufrir más. Señor, yo te pido que Él no sufra más. ¿Y sabe qué? Mi hermano en apariencia dejó de sufrir. ¿Sabe que le empezó a ir bien? Nace la segunda hija, Luz. Es hermosa, hoy tiene 20 y pico de años. Nace Luz, consigue un trabajo, le empieza a ir muy bien. Puede hacerse un departamentito. Es más, hasta con mi esposo le habíamos dado un tiempo la casa para que ellos vayan a vivir, la nuestra, y nosotros nos fuimos a vivir a la casa de mi suegra. Le empezó a ir mejor, dejó la casa, se hizo su departamentito. Pero sabe que un día yo estaba contenta que a él le vaya bien. Estaba muy contenta que a él le estaba yendo bien. Y un día me atrevo a decirle, qué lindo, qué bien que te está yendo. Gracias a Dios que muchas cosas se arreglaron en tu vida. Y él me dijo algo. Yo a Dios no tengo nada que agradecerle. Yo te agradezco a vos y a José por haberme dado la casa, porque un tiempo viví en ese lugar.
A papá porque mucho tiempo me ayudó. Y yo que trabajo y con mis fuerzas. Y yo me quedé mirándolo y me fui. Y ahí entendí cuando uno ora mal. Ahí Dios me pidió que deje de intervenir. Yo oré mal por él. Yo oro por salvación. No oro para que le vaya mal, ¿usted me entiende? Oro para que Dios haga en él lo que tenga que hacer. Disfruto cuando le va bien. Amo a mi hermano. Disfruto cuando le va muy bien. Pero no oro de otra manera que no sea salvación para su vida, para mi cuñada y para mis 2 sobrinas. Lo único que quiero es que él tenga un encuentro personal con Jesús. No sé cómo Dios lo va a hacer. Y aunque a mí a veces ha habido situaciones que me han dolido mucho que él las viviera, yo sé que tengo una promesa. Yo en mi casa vamos a ser salvos y mi hermano va a conocer al Señor. Él va a conocer a Dios. Mi cuñada es gente hermosa, preciosa, pero necesitan a Cristo. Y van a conocerlo, a Jesús. Yo lo creo. Amén. Así que no sé qué situación vive su familia, que a veces a usted le da mucho dolor. Pero ese es el camino donde van a conocer a Cristo. Un día van a levantar la mano, ¿sí? Y van a encontrarse con el Señor. Amén. Y encontramos aquí a Noé, que dice que el Señor, a mí me llamó mucho la atención algo que dice este pasaje. Dice que el Señor le reveló cosas que no pasaban. Usted sabe que Noé le fue revelado que iba a caer agua al cielo. Le fue revelado cómo tenía que hacer esa arca, cómo tenían que entrar los animales y sobre todas las cosas, cómo tenía que entrar su familia a ese lugar. Porque Dios trabaja en las familias. Mire si el Señor no le va a revelar lo que está sucediendo en su casa. Dios se lo va a revelar. Cuando hay un papá, una mamá que ora, no le pasa, a ver cuántos papás tengo acá de niños y adolescentes. ¿No le pasa a veces pensar que les está pasando algo y uno no lo sabe? Cuando los mandamos, o porque no tienen la capacidad, porque son chiquitos y no pueden comunicar, o porque cuando son adolescentes no quieren contar. ¿No tenemos a veces esos miedos o los vemos raros? La otra vez veía un video y decía que es tan importante ir a buscar a nuestros niños a la escuela. Es muy importante. Dice que cuando lo retiramos tenemos 15 minutos. ¿Cuánto? 15 minutos para detectar si a ese niño le pasó algo, si vivió alguna situación. ¿No le ha pasado que su hijo sale de un cumpleaños, sale de alguna situación y usted lo nota raro? ¿Sabe cuando alguien lo retó? Un día fuimos a buscar a mi hijo a la casa de una de mis hermanas y vino raro, subió raro al auto. Y si usted lo conoce al marido de Marcela, el marido de Marcela es un amor. Y claro, nunca lo había retado, no es de retar, y no sé, ese día estaban haciendo lío con Aaron y lo retó ese día y él entró al auto que parecía que algo le había pasado y cuando el tío Dani lo había retado. Y uno detecta que a nuestros hijos algo les sucede, algo les pasa. Pero tiene que ser Dios. Solo Dios puede revelar ciertas cosas que nuestra familia pueda estar viviendo. ¿Me quieren?
Si te vestís así vas a ir al infierno, si te vas a bailar vas a ir al infierno. Pero más allá de sus palabras había algo que ella tenía, que era la presencia de Dios en su casa. Había algo particular en ella. ¿Cuántos piensan, yo no sé mucho de la palabra? Hay alguien acá que dice, yo mucho no sé. No sé cómo llevar a mi familia al Señor. Mire, ella no hablaba mucho. Era lo que estaba en ella. Ella tenía a Dios en su vida. Y yo cuando iba a su casa me sentía muy bien. Y lo que no encontraba en ningún lugar lo encontraba en su casa. Y la salvación llegó a más de la mitad de nuestra familia, con esa mujer que solo oraba en su casa, porque ni siquiera podía salir a ninguna iglesia a servir. Solo oraba en su casa. Y oraba por la familia, y oraba por los sobrinos. Y cuando veía algo particular, ella se ponía a ayunar y a interceder. Y tenemos anécdotas, milagros y cosas que después ella me fue contando y que yo las presencié espiritualmente, que verdaderamente lo que fue el poder de la oración de ella y luego de mi abuela, que se convierte al Señor. La protección de la familia, que la familia te hace caso. No me levante la mano, pero sus hijos le hacen caso, pero eso puede cambiar. No nos conformemos. Eso puede cambiar, porque ¿sabe qué? A Noé, su familia, le hizo caso. Dios puede ir transformando nuestras vidas para que nuestros hijos nos obedezcan. Si vos sos una mujer que se ha convertido a Cristo, para que tu esposo te escuche. Si vos sos un hombre que sigue a Cristo, para que tu esposa te escuche. Porque Noé no tenía otra cosa que al Señor y usted no tiene otra cosa que a Dios. Así que algo tiene que suceder. Amén. Alguien que tiene fe, que le creyó a Dios, que es obediente, que es temeroso, que busca la protección como Noé y que su familia le obedecen, da como resultado, yo pensaba, 3 actitudes importantes. ¿Qué les parece para terminar? 3 actitudes que Zaqueo tuvo, que Noé tuvo y que nosotros necesitamos. Y usted se va a dar cuenta que no es tan difícil para que nuestra familia nos siga a Cristo. Amén. Vamos por la primera. Las prioridades. Busque conmigo, por favor, Mateo 6. Mateo capítulo 6. ¿Es fácil fijar prioridades? ¿Qué dice usted? No es fácil, ¿verdad, Débora? No es fácil fijar prioridades. Pero mire lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 6. Versículo a partir del 31 dice así: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una persona, un Zaqueo, un Noé, alguien que ama a su familia y quiere que Jesús entre a la casa, va a priorizar y va a seguir este consejo. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Lo que sucede en el reino. ¿Qué cree usted que pasa en los cielos? ¿Hay paz en el cielo? ¿Hay paz? Amén. ¿Hay santidad? ¿Hay amor? Lo que usted crea que ocurre en el cielo tiene que suceder en su vida. Y tenemos que ir en busca de eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios asegura. ¿Y cuántos han experimentado esto? Que primero buscaron a Dios y que verdaderamente el resto vino por añadidura. Dios lo hizo. Yo quiero que Jesús entre a mi casa como quien levanta una bandera en la casa, como primera actitud,
buscar primeramente el reino de Dios, buscar las prioridades en Dios, saber lo que Dios quiere, dónde Dios quiere que esté. De muy joven aprendí que es importante dónde estoy, con quién estoy, a qué hora estoy, si quiero que cosas buenas sucedan. Si yo no estoy en el lugar indicado, no digo que todo malo va a venir, pero es muy probable que si no estoy bajo la cobertura de Dios, muchas cosas sucedan. Priorizar en primer lugar a Dios. En segundo lugar, busque por favor Salmo 127:2. Cambiar las prioridades. ¿Cuál es su identidad? Si yo hoy a usted le pregunto, ¿quién es usted? ¿Usted quién es? Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Esa es mi identidad. Y tiene una verdad tan grande que al pensar que yo soy una hija de Dios, cambian muchas actitudes. Si yo soy una hija de Dios y esa es mi identidad, muchas cosas no van a dejar que desear, ¿no? Sino que voy a obrar como Cristo quiere que obre, que haga. Yo soy un seguidor de Jesús, ¿usted? Dice el Salmo 127, versículo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dice, si Jehová no edifica la casa, dentro de nuestra identidad, dentro de saber quién somos, tenemos que saber quién está con nosotros. ¿Cuántas veces hacemos tantas cosas a favor de nuestra familia? ¿Cuántos han dicho, pero yo a mis hijos les di todo? ¿No le ha pasado darse por entero y tener resultados que usted creyó no esperar? Pero dice, cuando Jehová edifica la casa, cuando Dios está en el medio, cuando Dios cambia mi identidad, ¿quién soy yo? Cuando espero que Dios lo haga, Dios lo hace con excelencia. Amén. Y por último, cambia nuestras prioridades, cambia nuestra identidad y cambia nuestras actitudes. Seguramente usted tiene marcadito ahí Lucas capítulo 19, hay algo hermoso que vi en la vida de Zaqueo. Yo pensaba en que la familia nos siga, ¿no? ¿Sabe que el otro día Tiago estaba estudiando para una prueba, para un examen? Entonces, a mí me parecía que le faltaba como estaba estudiando, y él me dijo, ¿me dejás que estudie como yo quiera y no como vos querés que estudie? Y yo le dije, bueno, está bien, después vemos el resultado. Vos tráeme el resultado y después vemos para adelante cómo vas a seguir estudiando. Entonces medio que se molestó por mi respuesta, porque yo se lo dije enojada, y le dije, bueno, perdóname, estudia como quieras. Y después empezamos a charlar, y le dije, poneme una nota en una mamá amorosa. Entonces me ponía una nota. Y todo me saqué más de 7, ¿sí? Y después le dije, poneme una nota como mamá paciente. Un 6. No, mejor no, un 5. Me fue bajando después la nota. Y ahí empezamos a charlar, a hablar, a pedirle perdón, a decirle, mira, yo quiero cambiar esas cosas, quiero ser más paciente, quiero orar por esto, orar por mí.
para que vos tengas una mamá paciente. No me quedé con las otras notas lindas, que fue bueno. Hay algo ahí que necesito que sea transformada, la paciencia. Él no me ve como una mamá paciente. Y eso solamente me lo puede dar Dios. Solo me lo puede dar Dios. Ahora, algo que aprendí cuando me convertí, y termino con esto. Mire Zaqueo. Lucas 19 le dije. Yo pensaba, ¿cómo la familia siguió a Noé? Creo que todos tenemos el deseo que nuestros hijos nos sigan, nuestros esposos, nuestros padres. Dice Lucas 19, versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo ya tenía la fama, ¿no? Y dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Pienso en que para que nuestra familia nos siga, debemos redimir cosas también, ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes tiene firme las prioridades del Señor. Está bien firme en su identidad. Pero a lo mejor hay cosas que uno debe redimir. Cuando yo me convertí, una de las primeras cosas que aprendí, que uno va a pecar siempre. ¿Está de acuerdo conmigo? Nos vamos a equivocar. Hay cosas que ya las hemos aprendido y seguramente no las vivimos ya de esa manera, pero vamos a seguir equivocándonos. Pero lo más importante es poder redimir muchas veces. Dice acá Zaqueo, lo que hice voy a devolver. Uno redime pidiendo perdón. Después está en el otro si nos perdona o no, pero uno redime pidiendo perdón. Uno redime poniéndonos a cuenta, reconociendo, sabiendo lo que el Espíritu Santo nos está marcando, nos está diciendo. ¿A usted le gusta equivocarse? A mí no me gusta equivocarme. Cada vez que tenga que ir nuevamente después de esa charla a Tiago, pidiéndole perdón porque de vuelta no le tuve paciencia, viene una voz diciéndome otra vez, tengo que pedir perdón. ¿Y por qué no cambio? ¿Y por qué? Pero su vida y la mía está en las manos del Señor. Yo lo quiero invitar a que podamos creer que Dios va a traer un cambio y una transformación a nuestra casa. Pero va a empezar, sí, Anita, vayan subiendo, va a empezar por los saqueos, amén. Así que yo lo invito a usted, si usted es un saqueo, se pueda poner de pie, si usted desea.